Muy buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo 12, conformado por Vega Solonza Yuko Washington, Velázquez Zambrano Luis Alexander y mi persona Pacheco Romero Segundo Javier. Nuestro tema es control de una columna de destilación binaria. ¿Qué es una destilación? Una destilación es un proceso que permite la separación de distintos componentes de una sustancia. Esto ya va a ir de la mano dependiendo de la temperatura y del punto de ebullición de dicha sustancia para que ocurra este proceso. Todo esto también va de la mano de las volatilidades y de la relatividad de los componentes. ¿Cómo ocurre esto? Pues bien, vamos a hacer una breve explicación. Como vemos, tenemos aquí el diagrama y esto va a empezar porque va a ingresar vapor caliente a la columna. Este va a ir ascendiendo por la columna, pero al mismo tiempo también va a ingresar líquido a bajas temperaturas que va a ir de forma descendente, ubicándose en las placas que tienen la columna en forma de escalera. En este proceso va a llegar el punto que se van a topar el vapor con el líquido. ¿Qué va a suceder aquí? Los componentes más volátiles se van a ir con el vapor y los componentes menos volátiles pesados se van a ir con el líquido. Pues bien, una vez que haya pasado este proceso, aquí ocurre lo siguiente. En la parte de la cabeza, que es la parte de arriba de la columna, y en el fondo, vamos a tener unos detectores que van a cuantificar la concentración de cada sustancia. Y si no llega a la concentración requerida, dependiendo de la industria, dependiendo del ingeniero que haya programado la automatización, pues se va a seguir recirculando. Tenemos el control básico. Hay que tener en cuenta que el control básico es realizado por mediantes controladores de realimentación. Esto sirve para mantener algunas variables que al diseñar dicha columna tienen que mantenerse constantes. Estas son las siguientes: el caudal de presión, la temperatura y la presión. Pues bien, en la siguiente imagen, para explicar las partes de esta columna, pues podemos observar que donde está encerrado, la parte de arriba la vamos a llamar el cabezal y la parte de abajo el fondo. Como podemos ver lo siguiente, tenemos 5 válvulas. Cada parte pues tenemos el caudal de flujo, que va a ser llamado por la letra L, el caudal de destilado, la D, la vaporización producida por el fluido calefactor, el caudal de fondo. Ahora tenemos el emparejamiento de las variables. Como sabemos, existen 5 variables, como le mencioné anteriormente, que son las válvulas en este caso. Y esas 5 variables nos pueden dar 120 combinaciones, pero aquí sucede lo siguiente. En esas 5 variables hallamos la válvula de la presión. En este caso, esa no la vamos a contar. Y estas serían las combinaciones, como podemos observar. En la primera fila, LV, LB, LV y B, y así sucesivamente. Pero de estas hay que tener en cuenta los controles de una sola composición, que se realiza de esta manera, siendo la más común. La configuración de L y V es la que suele utilizar como objeto para recuperar el máximo del producto ligero en el fondo de la columna, emparejando como controladas para mantener el balance de materia. ¿Qué sucede en este caso? Como podemos observar, vamos a tener 2 válvulas. ¿Y por qué hablamos de control de una sola composición? Ya que si activamos una válvula, en este caso supongamos que activamos la válvula L, la válvula de reflujo, entonces la válvula V se tiene que mantener constante. Y ahora tenemos el control de 2 posiciones. La elección de variables manipuladas para controlar simultáneamente las composiciones de cabeza y fondo. Anteriormente, en la de una posición solo se podía manejar una de las dos. En este caso tenemos que se va a manejar simultáneamente la cabeza y el fondo.
Así que lo más óptimo sería utilizar las variables de destilado y el fondo. Así que se puede abrir la de destilado y la de fondo sin ningún problema, sin ninguna variación en el reflujo y sin ninguna variación en la vaporización. Tenemos el control a presión constante. El control básico, uno de los parámetros intocables en las columnas, por eso que yo le hablaba en antes, de que la variable de presión la teníamos que descartar porque esa no se podría hacer ningún cambio, ya que como todos sabemos que cuando a una sustancia se la tiene a una cierta presión y a una cierta temperatura, va a comenzar la ebullición a un cierto tiempo y a un rango de temperatura ya constante dependiendo de la presión. Pero si vamos a estar moviendo la presión, esa sustancia ya no se va a comenzar la ebullición a dicha temperatura ni a dicho tiempo, sino que ya todo va a variar. Continuamos con la medida de la calidad de los productos. Para controlar la calidad de los productos tenemos que considerar el producto en ambos extremos, tanto en el destilado como en los productos de fondo. Para un sistema de control es mucho más sencillo controlar las impurezas de un producto, que la pureza va a estar por encima de las concentraciones del 95%. Hay procedimientos para esto. El primero es la estimación a partir de temperatura. Como sabemos, la temperatura va a estar relacionada con la calidad, tanto del fondo como el producto de cabeza. La temperatura de fondos se va a tomar en los platos que están más arriba de donde entra el producto del reboiler, es decir, más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque ahí va a existir la mayor relación incremental. ¿Qué es esto? Es la relación entre la variación de la concentración y la variación de la variable manipulada. Tenemos la medida con analizadores. Este es el mejor sistema de medidas. Sin embargo, a veces es preferible optar por otras alternativas, ya que estos requieren una inversión inicial económica relativamente alta y también unos costos de mantenimiento. Sumándole a esto que el mantenimiento debe ser muy seguido, con un alto índice de revisión, para que estos tengan una buena operatividad. El cálculo diferencial es una técnica que utiliza cuando no se puede medir directamente la variable controlada, ¿no? Y vamos a tener que hacer otras medidas simples como caudales, presiones, temperaturas, etcétera, para poder calcular la variable controlada. Esto va a ser una correlación que se obtiene tomando la medida de composición y medidas de temperatura cada cierto tiempo, como vemos en el gráfico. El control avanzado de una columna de destilado binaria. Se divide en cuatro, ¿no? El sistema de control feed forward, el control de composición en cabeza y el control en composición en fondo y el control a presión constante. Para iniciar, tenemos que tener en claro que la variable más importante a controlar es la presión en el tercio superior, por aquí, de la columna, porque de esta dependen fuertemente las otras. Comenzamos con el sistema de control feed forward. Este obtiene el valor de la variable manipulada mediante un cálculo que utiliza las variables de entrada al proceso, es decir, caudal, composición de alimentación, etc. Para efectuar un cálculo es necesario tener conocimientos de la relación que existe en las variables de entrada y la variable manipulada. También podemos decir que este es un modelo inexacto, debido a que va a ser sensible a distintos factores de perturbación, como variación de caudales de alimentación, ensuciamiento de los equipos, diferencias de rendimientos, linealidad del proceso. Debido a esta inexactitud, este modelo debe combinarse con el feedback para mantener el control de forma variable y estable, como se ve en el gráfico. En este caso, la variable manipulada va a ser el fluido del calefactor para que comience el calentamiento del proceso, ¿no? El control de la presión flotante. Como es lógico de pensar, la presión va a variar con la temperatura y se requiere tener una temperatura para que un producto llegue a una especificación de calidad.
Para ello, y basándose en la curva del equilibrio presión-temperatura, se corrige la temperatura medida, Tm, promedio de un cálculo matemático en función de la presión medida, Pm. Como se observa en la figura, y sabiendo que la calidad del producto no cambia mientras la temperatura se desplace a lo largo de la curva, en función de la presión, se debe calcular la temperatura compensada por presión TCP. Para ello se utiliza algunas ecuaciones, ¿no? En este caso, dejamos flotar la temperatura compensada por presión para llegar a esos estándares de calidad. El control de composición en fondo. En este apartado se describen los 3 sistemas de control de fondo, en los que para controlar X, que va a ser la composición de los fondos, esto se va a basar netamente en los fondos, se manipulan B por P y la relación de B sobre B. Estas variables manipuladas van a ser el caudal, ¿no? Es necesario incluir el sistema feed-forward para que esta variable se adelante cuando se produzcan cambios en el caudal de alimentación, mientras que utilizando la variable manipulada, es decir, la relación, no es necesario incluir el sistema feed-forward. Así también vamos a tener un control de composición en la cabeza. Antes analizábamos lo que era en el reboiler, ahora vamos a ver en la parte superior. De igual manera que en el control de composición en el fondo, en este apartado se describen los 3 sistemas de control de cabeza en los que para controlar se manipulan los caudales LD y la relación que existe entre ellos, los vapores. En este caso es necesario incluir el sistema feed-forward cuando se utilizan como variables manipuladas los caudales L o D, no siendo necesarias cuando la variable manipulada va a ser la relación LD. Bueno, siguiendo con el control de temperatura de alimentación de lo que son las columnas de destilación binarias, tenemos las características de estas, que se caracterizan porque el plato de entrada de una columna se elige en forma a que se corresponda a la composición de dicho plato. También se dice que la temperatura es controlada automáticamente, permite una mayor estabilidad en la columna y ahorro de energía en ciertos casos. La temperatura del plato de alimentación se puede calcular por interpolación, y si se trabaja a una presión flotante, se dice que la temperatura variará en función de dicha presión. Tenemos un diagrama de lo que es el control de la temperatura de alimentación en estas columnas de destilación binaria. Tenemos que aquí hay una línea de alimentación en donde va a haber una fuente de alimentación hacia la torre de destilación. Este tendrá un transmisor de temperatura que va a, como su nombre lo dice, transmitir la temperatura hacia la torre de destilación, y esta tendrá un controlador de temperatura que se va a encargar de, como su nombre lo dice también, controlar la temperatura dentro de lo que es la torre de destilación en cada uno de los platos, o sea, la temperatura óptima, para después tener una temperatura ideal de acuerdo a lo que demanda el proceso. Bueno, tenemos también lo que es el control multivariante en lo que son las torres de destilación binaria. En esta se dice que las interacciones más causadas son las que se controlan, por decir, en la cabeza y el fondo de lo que es la torre. Comúnmente estas columnas o las columnas de destilación convencional tienen de 4 a 5 lazos cerrados de control. Esto quiere decir que son lazos que tienen información o que contienen una información de las variables que se dominan en lo que es el proceso. Aquí tenemos una gráfica de lo que es una torre de destilación convencional, con su respectiva fuente de alimentación inicial. Vemos que tiene, como mismo, un controlador de fluido y un controlador de temperatura que van a estar ligados a lo que es la torre de destilación, y a partir de la temperatura se va a generar una presión que va a ser controlada por el controlador de presión que está aquí, mientras que del lado de acá se va a condensar lo que es el vapor, y del lado de la derecha van a salir los fluidos condensados con una alta concentración, mientras que los que tengan una menor concentración van a ser regresados hacia la torre por los controladores de fluidos, y del mismo modo saldrán los fluidos concentrados con el paso del controlador de fluidos. Se dice que existen 2 métodos en lo que es el control multivariante, que son los métodos de las ganancias relativas y el control multivariante predictivo. Bueno, también tenemos el método de las ganancias relativas, que tiene las siguientes características. Se caracteriza por medir la afluencia de una variable manipulada sobre una controlada, con respecto también al resto de las variables que son manipuladas. Las variables controladas se pueden ver influenciadas por las variables manipuladas. También se dice que permite formar una matriz
en donde se representan los valores de las ganancias relativas, o con las combinaciones que se realicen de los lazos de control. Y del mismo modo dice que permite comparar las ganancias del proceso para un par determinado de variables manipuladas y controladas con respecto a las combinaciones de los lazos abiertos o las ganancias de las combinaciones con el resto de los lazos cerrados. Bueno, como vimos anteriormente, el método de las ganancias relativas nos va a permitir crear una matriz, en este caso de las variables controladas y las variables manipuladas. Aquí tenemos la composición X, Y, nivel C, nivel F y presión como ejemplo. Y en las manipuladas tenemos D, V, L, B y Q. Lo que hace este método es que empareja las variables en la forma más adecuada. Esto quiere decir que ya una vez tomando valores las variables, se va a buscar que la combinación que esté más próxima a la unidad, ya que si la combinación está más próxima a la unidad, esta va a tener una mayor estabilidad en el control de la torre, en este caso la torre de destilación o la columna de destilación que se está estudiando. Bueno, y el otro método es el control multivariable predictivo, que cumple con las siguientes características. Se dice que es predictivo porque este puede predecir las reacciones de las variables controladas frente a los cambios que puedan presentar, en este caso, las variables manipuladas y las perturbaciones. También dice que este basa su predicción en los comportamientos anteriores de las mismas variables. La predicción se lleva a cabo con una unidad de pruebas que se realiza cuando el proceso está en marcha, y esta se puede representar en dos modelos: uno que es el cambio de escalón en el caudal de vapor al reboiler y un cambio en la temperatura de la columna. Bueno, del mismo modo, el método de control multivariable predictivo nos permite crear lo que son una matriz con variables manipuladas, que en este caso son la presión, el reflujo y el fluido de calefacción, y una perturbación que sería la alimentación, con respecto a variables controladas como el nivel de acumulación, nivel de fondo, impureza de cabeza, impureza de fondo y diferencia de presión en lo que respecta a este ejemplo. De acuerdo a este método se utiliza lo que es la ley de la linealidad y superposición, que dice que las variables controladas es la suma de los efectos de las variables manipuladas. Esto quiere decir que de acuerdo a la linealidad se va a tener un punto de referencia y se va a comparar la variable controlada con respecto a la variable controlada, que es el punto lineal de referencia, con la predicción, con el objetivo de que en caso de haber una gran diferenciación en lo que es la linealidad o el valor real de la variable, se tomen medidas de control para que la próxima predicción sea más exacta. En la predicción grupal podemos concluir de que es bueno conocer sobre cómo operan este tipo de equipos en los procesos, en este caso la columna de destilación binaria, en los esquemas de cómo se grafican en los procesos en estos controles avanzados de lo que son las líneas de producción. Muchas gracias. Como conclusión, sabemos que es importante conocer el control del proceso de destilación binario, ya que la productividad está en función del control de su variable manipulada para obtener los valores de set point requeridos. Así también aprovechar al máximo las entradas como la energía de manera eficiente. Sus diferentes métodos de control y factibilidad para obtener un producto destilado de alta calidad con el menor costo posible.